de vida de los habitantes de la América Central. Pero nos trajeron también la modernización del trauma. Y ahí comenzamos nosotros viendo si el trauma es un problema de salud, se comporta como una epidemia o una pandemia, es una enfermedad moderna, o siempre la hemos tenido presente, que representa un problema económico. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de las principales causas de mortalidad y de las principales causas de enfermedad de ocupación hospitalaria. ¿Qué pasa? Que nuestro país está en el TLC y pareciera como si la certificación de los hospitales sería para justificar estar al nivel de Canadá, Estados Unidos, y nosotros poder ofrecer infraestructura para atención hospitalaria. ¿Tenemos realmente una capacitación efectiva en relación a lo que es el trauma? ¿Tenemos los recursos hospitalarios? ¿Y la calidad prehospitalaria es la ideal para atender al paciente afecto de trauma? Es parte de las interrogantes que hemos estado teniendo durante este evento. Recordamos que en el encuentro entre españoles y aztecas, a la altura del centro de la Ciudad de México, 8 de junio 1519, después de unas batallas que se sufren a la entrada de la ciudad, Fray Bartolomé de Olmedo recoge cadáveres, recoge heridos, y ahí es donde comienza realmente en nuestro México la selección del paciente traumatizado, el triage, que después lo asume el barón de la Rí, probablemente al conocer los códices que se llevaron a vivir a España. Entonces tenemos como antecedente que Fray Bartolomé de Olmedo comienza a recoger heridos, principalmente comienza a recoger aquellos pacientes que tienen trauma craneal. De las dos fuerzas de la batalla, ¿quién se imaginan que tendrían los principales traumatismos craneoencefálicos? Sin casco. Obviamente, la parte perdedora fue la nuestra. Bartolomé de Olmedo le sugiere a los capitanes de Hernán Cortés, ¿por qué no realizar o por qué no construir un hospital para atender tanto herido que iban dejando durante el camino de llegada a la Gran Tenochtitlán? Y de ahí surge la idea de crear el hospital que después se llamaría de Jesús, al principio de la Purísima Concepción y después de Jesús. Por ahí está en las calles en el centro, en Donceles, está casi en la esquina de 20 de noviembre, y posteriormente se llamó el Hospital de Nuestro Señor Jesús, el Nazareno. Tenemos la alegoría de lo que es la atención del paciente traumatizado en Estados Unidos, en ITAX, que era la fragmentación del hombre perfecto de Leonardo da Vinci, y en nuestro México tenemos la imagen de Coyolxauhqui, con la figura del equilibrio entre la vida y la muerte, y con la posibilidad de la pérdida de la vida por el costado izquierdo, con la simbología de la sangre preciosa, de la sangre divina o del hálito de vida de todos los humanos. En trauma, el abordaje protocolizado y sistemático minimiza los efectos de la emoción sobre el juicio clínico y el manejo de las lesiones craneales. Debemos de anteponer el juicio sano basado en el conocimiento previo y en la aplicación práctica de atención para salvar la vida. Quedémonos con la imagen de las posibilidades de pupilas que debemos valorar al atender al paciente traumatizado. Recordemos siempre que la pupila nos va a dar un muy buen mensaje sobre la actividad que está teniendo nuestro cerebro. Algunas consideraciones. No es una enfermedad moderna. Tenemos ya los antecedentes de los cráneos agredidos en la época prehispánica y tenemos actualmente
en los efectos de la velocidad, la falta de precaución y sobre todo la falta de prevención en accidentes. Para atender a un paciente traumatizado, como buen médico, tenemos que partir de la base de conocer anatomía. Los elementos anatómicos que pueden ser afectos, que pueden ser lesionados, y que en la evaluación inicial, que es más que manejo inicial, es una buena evaluación, determinará la posibilidad de mejoría del tejido contenido dentro de la bóveda craneal. Obviamente hay anatomías que nos bombardean y las podemos recordar. Aquí no alcanzó a salir, pero está en la parte posterior, ahí del lado del arete del lado derecho está Brad Pitt, pero no alcanzó a salir. Pero sí es importante tener en consideración que más que el mensaje de la fresa o de la tentación, vamos a buscar la información en las pupilas. Recordar para atender al paciente con trauma. Algo en relación a lo que es la absorción de gravedad por mecanismo de lesión. Fuerzas de gravedad GY, que es cómo se va a manifestar la lesión dentro de la bóveda craneal, y más o menos un aproximado de las capacidades de absorción de gravedad dentro de las estructuras consideradas en la cara, en el cráneo, y tener en cuenta que, aunque posteriormente se hablará de lo que es lesión primaria y lesión secundaria, estas fuerzas de gravedad son las que realmente van a provocar el daño del tejido intracraneal. Entonces tenemos que, particularmente, ya no nos vamos a quedar con trauma craneal ahorita para hacer la evaluación inicial y el manejo, sino que vamos a ver el complejo de lo que es de clavículas hacia arriba. Anteponemos que todo paciente traumatizado tiene lesión de columna cervical y asumimos que puede tener lesión de cráneoencéfalo hasta no demostrar lo contrario. Posteriormente se estará abordando en relación a lo que es la etiología, la epidemiología y las repercusiones orgánicas del trauma craneal. Lo vamos a pasar así breve y rápidamente, como pasó el accidente de la imagen que está ahí, que obviamente no tenemos video, pero esa imagen probablemente nos va a indicar que ante todo paciente traumatizado tenemos que descartar que no solamente se haya lastimado la tibia, que haya tenido contusión o trauma en la columna, en la caja torácica y en los brazos. ¿Por qué? Porque no es raro que en alguno de los hospitales donde nosotros estemos, prácticamente el paciente está considerado pues como una tibia o como un radio y un cúbito o como un húmero, y dejamos de lado desde el inicio, desde la atención prehospitalaria, la posibilidad del trauma craneal. Conceptos básicos de la fisiología orientados a mantener y conservar la presión de perfusión cerebral. Si tenemos una presión arterial media, obviamente vamos a tener modificaciones que vamos a salvaguardar en la presión intracraneal. Lesión primaria ocurre en el momento del daño con el efecto biomecánico inicial y que ocasionalmente no requiere tratamiento. Sin embargo, puede manifestar como lesión axonal difusa por los efectos de aceleración-desaceleración y el impacto sobre el efecto de rebote dentro de la bóveda craneal y en la contusión cerebral o por heridas penetrantes. La lesión secundaria se presenta de minutos a horas y particularmente donde vamos a tener mayor énfasis es en la prevención de la hipoxia. La cascada de la vasodilatación nos irá orientando sobre el círculo vicioso que se va a presentar en relación a la presión intracraneal, la presión de perfusión cerebral y el volumen sanguíneo circulante, así como el flujo sanguíneo cerebral. A nosotros nos interesa que el aporte de oxígeno, el transporte del oxígeno, sea acorde a la demanda que está requiriendo nuestro paciente. El traumatismo craneoencefálico transcurre por varias fases que posteriormente serán abordadas, pero tenemos que anteponer que cuando vayamos a rescatar, a atender un paciente en el sitio de la lesión o al llegar a la unidad de urgencias, tendremos que anticipar que vamos a estar en posibilidades de ver al paciente en fase de hipoperfusión.
¿Qué es lo que requiere en la atención inicial? Obviamente, mejorar las condiciones de perfusión. ¿Cuáles son los objetivos de atender un paciente con trauma? Primero, salvar la vida, restablecer, restaurar, favorecer o facilitar el transporte, la entrega, el consumo y el aprovechamiento de oxígeno. Y los esquemas que se manejan en atención prehospitalaria, en atención primaria del paciente politraumatizado, ATLS, nosotros como especialistas en anestesiología y todas las especialidades afines en atención de urgencias y traslado prehospitalario, en el que cuando alguno de ustedes llegue a ser directivo de alguna secretaría, pugne porque el que está adentro de una ambulancia sea un médico preparado y capacitado en todas las instituciones. El urgenciólogo, el especialista de medicina crítica y nuestro máximo colaborador o nuestro máximo apoyo en un quirófano. Nosotros como colaboradores y él como determinador de acciones específicas mediante la toma de decisión rápida, certera, precisa y con conocimiento de fondo. El manejo inicial pareciera como que el día de ayer se nos había olvidado un poquito aquello del ABCDE del primer día, pero hoy lo vamos a retomar. No se van a olvidar del ABCDE y triage. Entonces vamos a ver que el manejo inicial va a incluir una revisión inicial, la valoración primaria, la reanimación, valoración secundaria, el cuidado definitivo o tratamiento final. En la revisión tendremos que ver la evaluación visual global. ¿Qué es lo que puede tener mi paciente? ¿Qué es lo que realmente está manifestando? Establecer las prioridades y partir desde el punto de vista de que no se debe asumir nada hasta que esté demostrado. Podemos inferir, pero tenemos que demostrar que hay una lesión específica. Aplicaremos métodos con neumotecnia, como es el AMPLE, detectar alergias, medicamentos o fármacos que esté tomando el paciente, enfermedades, padecimientos o cirugías previas, la última comida o la más reciente, la última nunca la determina uno, y los eventos previos al evento traumático. El manejo inicial lleva entonces la evaluación primaria, que vamos a considerar siempre la permeabilidad de la vía aérea. Recordar, permeabilidad de vía aérea, la estabilización o estabilidad de la columna cervical, aportar oxigenación, la C de circulación y estado de equilibrio hídrico, la D de la evaluación neurológica y la fase en la que se identifican los problemas y se corrigen simultáneamente. La evaluación secundaria nos hablará de detectar o acumularlos, la posibilidad de que los antecedentes del evento traumático lo integremos al manejo anestésico. Aquí vamos a orientarnos ya directamente al manejo anestésico. La exploración de determinar o explorar el mecanismo de lesión. El mecanismo de lesión nos hablará mucho de cómo vamos a manejar a nuestro paciente en el transoperatorio. La determinación de la escala de coma de Glasgow y todos los métodos auxiliares de diagnóstico y de tratamiento. La revisión debe de ser acuciosa y sistematizada. En el tratamiento definitivo, definitivamente el tratamiento quirúrgico lo determinará el neurocirujano. El traslado a la UCI o a otro hospital, en el que afortunadamente en la mayor parte ya de los hospitales cuentan con neurocirujano presente, no hay posibilidades de que el paciente se deteriore por un abandono hospitalario o por una falta de valoración o de atención especializada. El tratamiento en esta fase debe ser individualizado, aplicar todas las técnicas, normas y estudios especializados, así como la ciencia aplicada, pero a lo que está requiriendo mi paciente en ese momento. ¿Por qué? Porque es un ente único y que sea jerarquizado. La selección del paciente determinará
Si llevo primero al quirófano al paciente que tiene traumatismo craneoencefálico o lesiones asociadas en la columna cervical, o al paciente que tiene una fractura expuesta o que tiene una fractura cerrada que está llevando un síndrome compartimental. Ahí tenemos que hacer la toma de decisiones rápida. A lo que les había prometido, la ABCD del politraumatizado. La vía aérea y la estabilización cervical. La mejor evaluación inicial del estado neurológico del paciente. Habla y respira, contesta, abra la boca, avance la mandíbula para facilitar la permeabilidad de la vía aérea, aspire las secreciones, establecer o aplicar una cánula de Guedel y considerar la intubación temprana. En la B, la respiración me va a obligar a liberar la posibilidad de un hemotórax o un neumotórax, determinar en qué momento se tiene que aplicar la liberación, en su momento la respiración asistida, pero siempre considerar la administración de oxígeno. La exploración obviamente lleva todas las fases de lo que es inspección, palpación, auscultación y percusión. Recordar es observar, escuchar y sentir. Nos olvidamos ya del ver y esperar. En la C de la circulación tendremos que agregarle a B más estabilización de columna cervical y las condiciones del estado circulatorio. Asimismo, comenzamos el tratamiento de la hemorragia externa e instauramos 2 vías endovenosas de gran calibre. No perdamos tiempo en tratar de establecer un catéter central. Administrar líquidos endovenosos de calidad y, racionalmente, utilizar aquel que me vaya a servir como transportador de oxígeno, porque recordamos que la fase en la que tenemos que prevenir es precisamente la de la hipoxia. En la D, que es la valoración neurológica inicial rápida, podemos utilizar la mnemotecnia sencilla del ABDI. Si el paciente está alerta, está despierto, responde a estímulos verbales, solamente responde a estímulos dolorosos, o bien el paciente está inconsciente. La exposición, tenemos que iniciar medidas para evitar la hipotermia, utilizar sábanas y líquidos tibios, evitar que el ambiente en el que se está manejando al paciente esté frío y, en su posibilidad, los estudios de diagnóstico de apoyo. No debemos de perder tiempo en tomar la decisión de pedir el apoyo al servicio interconsultante. Siempre mantener la columna cervical, en lo posible tener radiografías de tórax, de pelvis y recordar hacer los movimientos de traslado del paciente dentro de la misma cama. Ya se considera ya traslado del paciente de camilla a cama de atención en bloque. ¿Por qué? Porque muchas de las lesiones de todo el complejo del sistema nervioso central generalmente se deterioran por el mal manejo del paciente. La valoración secundaria probablemente me esté pidiendo que el paciente vaya directo a quirófano. Y en ese momento nosotros también tenemos que ser capaces de acatar la decisión quirúrgica. En la reanimación, en el que se corrigen los problemas, se valora si la vía es adecuada, la vía aérea es adecuada, o si el deterioro ventilatorio se sigue manifestando. Las condiciones de la hemorragia y la pérdida de volumen a la que me está sometiendo mi paciente me tiene que orientar a que la pérdida de la presión arterial media me va a llevar a perder la presión de perfusión cerebral. Y ahí es donde yo soy el indicado para evitar ese problema. Si el trauma es penetrante, ya es obvio que tengo que abordar la vía aérea. Habrá condiciones de afectaciones en otros niveles. La evaluación secundaria requiere de una anamnesis completa y una exploración física dirigidas. Evaluación detallada de pies a cabeza. Son los lineamientos de todos los esquemas y sistemas de atención del paciente politraumatizado. Dedos y tubos en todos los orificios y observar cráneo e identificar cada una de las lesiones que pudiera estar presentando el paciente, valorar hundimientos, exposiciones de tejido, fracturas o lesiones penetrantes, cuerpos extraños,
la posibilidad de la salida de líquido cefalorraquídeo y la determinación de la escala de coma de Glasgow. En esta parte es cara y las lesiones aproximadamente ya no se presentan en forma individual. Tenemos que partir de la premisa que mencionábamos al principio de que todo paciente traumatizado tenemos que manejarlo, y en esta parte, en esta fase, nos corresponde también revisar cara. Actualmente en los hospitales de trauma se están ya tratando los pacientes en forma multidisciplinaria. Se ha logrado conjuntar que todos los pacientes que tienen lesión del complejo craniomaxilofacial sea atendido simultáneamente por el neurocirujano, cirujano plástico, oftalmólogo, y tenemos también el cirujano maxilofacial en la sala. Recordar las condiciones de las pupilas. Hay signos que nos pudieran orientar a que hay un daño que se está desarrollando. Si la pupila está fija, me puede indicar hipoxia severa. Si están fijas y no responden, me puede determinar hipotermia o que el paciente ha estado sufriendo eventos convulsivos. Y si hay afectación unilateral, la lesión expansiva puede ser ipsilateral. Si está dilatada, puede presentar herniación tentorial, y cuando no responde, el paciente transcurre por un daño neurológico. En lo que sí tenemos que ser ya en forma determinante el anestesiólogo es en acatar y colaborar en la atención inicial para no tener que llegar a tener pacientes en quirófano que van a estar más severamente dañados por falta de cirugía oportuna. El tratamiento definitivo y el tratamiento quirúrgico lo determinará el neurocirujano. Lo que les decía del trauma craniomaxilofacial, cada vez antes era traumatismo craneoencefálico y trauma facial y luego trauma de la cara, y cada quien por separado. Y se pasaban lesiones que no eran valoradas adecuadamente. Tendríamos que considerar la posibilidad de fracturas del seno frontal, del que posteriormente se hablará en el tratamiento quirúrgico, pero nosotros tenemos que ser acuciosos en ir directamente a explorar no solamente las convexidades, las concavidades del cráneo, sino también auxiliarnos en las posibles lesiones que estuvieran o hayan sido de abordaje al cráneo a través de la cara. Entonces estamos obligados a revisar completamente la anatomía facial para determinar que no haya lesiones ocultas. Igualmente, los senos frontales nos pudieran dar signos en los que podemos ir detectando posibilidades de daño. Las lesiones asociadas será nuevamente un traumatismo craneoencefálico cerrado que pudiera pasar desapercibido en las situaciones de alarma. Recordamos aquí entonces que la hora de oro nos obliga a aquellos minutos en los que el paciente puede ser atendido desde el sitio del accidente hasta atención quirúrgica. ¿Por qué? Porque ese es el 30% en el que podemos incidir en mejorar la sobrevida del paciente. Las lesiones maxilofaciales, en algunos lugares se ha documentado que son lesiones que pasan desapercibidas. La impactación de los elementos esqueléticos de la órbita, de los elementos de la nariz y los elementos de que están cubiertos tanto por los tejidos blandos como por el cuero cabelludo, nos dejan luego muchas situaciones no valoradas. Tendríamos entonces que ver la fractura del complejo naso-órbito-etmoidal. Y en esta parte tenemos que hacer la determinación de la clasificación de lesión de Lefort, las posibilidades de que el complejo cigomático haya abordado el espacio de la bóveda craneal mediante espículas óseas o por objetos extraños de entrada y salida. No es ajeno que en la posibilidad de los sitios orbiculares o de las oquedades de la cara pudiera haber entrado un picayelo hasta la estructura cerebral. La fractura de Lefort me puede determinar la lesión, la intensidad, la fuerza, la dirección y la resistencia ósea que pudo haber presentado el paciente, pero si recordamos la imagen donde teníamos
la posibilidad de absorción de hasta 200 fuerzas de gravedad, 200 GY, tenemos la posibilidad de que mi cerebro esté completamente contundido y aparentemente el paciente no manifiesta lesiones neurológicas. Si hay absorción de energía de hasta 100 GY, que sería de intermedia, o de menor impacto, como de 50 GY, que prácticamente es a nivel de la mandíbula, imagínense, ahora nos están bombardeando tanto en la televisión y en todas las imágenes con las peleas de box. Recuerden la paliza que le pusieron a un compañero por ahí mexicano, que debe haber separado la pelea, no soy quien para determinarlo, pero la lesión es severa. Y esas lesiones nosotros no las vemos cuando llegan al quirófano, llega ya con el daño establecido. Entonces, es obligado que el anestesiólogo en su valoración preanestésica aplique estas valoraciones. Entonces, le agregamos al estado físico de la ASA, ya la valoración de Lefort, le agregamos las posibilidades que tenga el daño ya establecido por lesión de las apófisis frontales del maxilar, o bien ya una lesión establecida por falta de respiración, por falta de oxigenación. La disyunción craneofacial, y por ahí hay una determinación del tipo 4, que es todas las lesiones de tipo 3 con la fractura del hueso frontal. Debemos establecer un acompañante más a mi valoración de estado físico de la ASA, como es la clasificación de traumatismo craneoencefálico de acuerdo a grados de Becker. Y debemos de documentarlo exactamente ahí en la valoración preanestésica. El grado 1 es una pérdida transitoria de conciencia, y recordar qué es lo que hacemos en el manejo inicial y evaluación del paciente traumatizado. Explorar si está despierto o está inconsciente. El paciente está alerta, orientado, sin déficit, cefalea, náuseas o vómito, y posteriormente los criterios quirúrgicos los veremos en la siguiente charla. Pero sí es conveniente que el anestesiólogo agregue a su valoración este tipo de valoraciones, porque nos van a determinar también la posibilidad de que mi paciente requiera apoyo en la unidad de cuidados intensivos, o sea posible trasladarlo a una unidad de cuidados posanestésicos o intermedia. El grado 2, en el que hay alteración de la conciencia con pérdida de está alerta, hay cefalea, está focalizando y hay afectación de tercer par. Recordar que tenemos que ir a ver qué es lo que me está manifestando mi pupila para determinar si tenemos daño interno. Ahí no se vale que el anestesiólogo diga, mejor lo dejamos al siguiente turno. No tengo equipo para trabajar, o no tenemos medicamentos. ¿Cómo ves? No, pues no está tan grave, sí nos puede esperar. Ese nos puede esperar, puede ser la clave entre la vida y la muerte. Y hacemos la comparación con lo que es la escala de coma de Glasgow. Aquí tenemos determinado ya que en esta fase, desgraciadamente, la brecha es muy amplia, entre 9 y 12 de calificación, para tomar la decisión de abordar la vía aérea y establecer una oxigenación de agresión con oxígeno al 100%. Nuestro hospital también tiene clasificación de 4 para donación de órganos, y es obligado también que quede documentado en la valoración preanestésica. Recordar así brevemente, se estará hablando durante la mañana sobre la posibilidad del recurso que tenemos de la valoración de la escala de coma de Glasgow, que me está valorando la mejor respuesta en apertura ocular, mejor respuesta verbal y mejor respuesta motora. Hay una revisión ahí reciente en el que el uso de esta escala de coma de Glasgow nos sigue sirviendo de mucho apoyo en el quirófano. ¿Por qué? Porque es una determinación clínica en la que la podemos hacer fácil y rápidamente. Le agregamos otro apellido a mi valoración preanestésica, y es el índice de puntuación del traumatismo, o el Trauma Score de Champion. Desde 1980 él estaba determinando cómo poder valorar clínica y rápidamente a un paciente con trauma. Y nosotros lo podemos hacer rápido en el quirófano, nos lleva exactamente como de 10 a 15 segundos, y es tan sencillo como integrar lo que me dijo en la respuesta anterior, la escala coma de Glasgow, con las mejores respuestas, e integrarlo al Trauma Score. Obviamente se va a dar una puntuación en la que la mejor respuesta me va a estar determinando una puntuación más alta. Sencillo como valorar la frecuencia respiratoria.
determinar el número de respiraciones y la mejor calificación se le da la respuesta normal y el paciente que no ventila o está intubado al ingreso al quirófano lleva la menor puntuación. Tan sencillo como ver si el paciente está ventilando espontáneamente, si no hay retracción. Recordábamos los videos en los que nos pasaban cómo se hundía el tórax y ese paciente ya tenemos que calificarlo como 0 y esto me va perdiendo puntuación. Si el paciente respira, no está utilizando los músculos accesorios de la ventilación, entonces tiene mejor calificación. Le damos el 1. La tensión arterial sistólica igualmente. Es que no tengo Dinamap automático para tomar la presión arterial. O en este momento yo necesito abordar la tensión arterial directa. No perdamos tiempo. Inclusive hay nemotecnias o hay facilidades de aplicaciones para tocar pulso. Se habla de que si el paciente tiene pérdida del pulso distal radial, ya su paciente está perdiendo hasta 10 y 15 cifras de milímetros de mercurio en tensión arterial. No perdamos tiempo y nos vayamos directamente. Si solamente su paciente tiene pulso en el cuello, tiene pulso de nivel central, entonces su paciente está completamente cayendo en estado de choque. ¿Por qué? Por hipovolemia o en el caso del paciente que nos tratamos ahora, por choque neurogénico. ¿Será difícil valorar el llenado capilar? Es lo más sencillo y lo más rápido que podemos hacer y es un signo, el principal signo, el más antiguo y el más moderno, que me puede estar dando nociones de la perfusión tisular. Igual, normal, la mejor calificación y ausente el 0. ¿Para qué queremos tantos números? Le preguntaron a Champion en 1980 y él dijo, bueno, es que si yo hago la suma de toda esta numeralia, yo voy a tener una posibilidad de ofrecerle a mi paciente un porcentaje mejor de sobrevida. No debe escaparse en nuestra valoración la posibilidad de una lesión laringotraqueal. Y recordar A, B, C, D, E, triage, selección de paciente ideal para tratamiento y la posibilidad de lesiones no solamente ya de columna cervical, vamos a dejar la columna cervical, sino de todas las estructuras adyacentes. Recordar que el mecanismo de lesión nos va a avisar dónde pudiéramos tener una obstrucción de la vía aérea. Y la lesión de laringotraqueal, nosotros la vamos a tener que tener presente y valorarla, porque muchas de las veces los estridores no son de interferencia en las vías superiores, sino que puede ser un poquito más distal por debajo de los espacios subglóticos. Y entonces tenemos que ser acuciosos en esa valoración. Determinar que no hay lesión. ¿Cuáles son los objetivos del manejo inicial y la presencia de un anestesiólogo ya en una atención hospitalaria para mejorar la calidad de atención del paciente? Brindar protección cerebral, evitar la lesión secundaria, restablecer la función neurológica, estabilización de las estructuras esqueléticas y restablecer hasta el último el contorno craneofacial normal. ¿Qué tenemos? Tenemos que evitar modificaciones en la presión intracraneal, modificaciones en el flujo sanguíneo cerebral, facilitar el aporte de acuerdo a la demanda de oxígeno, limitar los radicales libres, prevenir la actividad convulsiva, evitar también la acción simpática, no favorecer estasis intravascular y prevenir la desviación de calcio. Suena algo agradable, que sería lo ideal, como deberíamos de tener a los pacientes intrahospitalarios. Y entonces, al abordar la vía aérea, nos vamos a encontrar con que es el paciente con intubación difícil. No podemos mover ejes, no podemos hacer angulaciones, no podemos poner aditamentos por debajo del cuello para mejorar las condiciones de visualización de la epiglotis. Pero nos encontramos con una situación importante. No puedo ventilar, no puedo intubar, pero no se puede cancelar o diferir el tratamiento quirúrgico. Ya veremos ahorita en la siguiente charla que la diferencia en que me va a hacer un hematoma epidural, de un subdural o una afectación intraparenquimatosa, y ahí es donde yo no puedo dejar de lado. Lo que sí no voy a utilizar es una mascarilla laringia y recordar que la intubación retrógrada, pues como el término lo dice, pues ya quedó ahí en el abandono. Es un paciente con vía aérea difícil, es una urgencia del complejo. Vean cómo ya le vamos metiendo complejo cráneo maxilofacial. Podemos utilizar cualquiera de los aditamentos para abordar la vía aérea, pero el estándar de oro en trauma
no digo de los algoritmos en toda la vía aérea normal para un paciente de colecistectomía laparoscópica, los algoritmos en ocasiones nos pueden dejar de lado. El algoritmo para trauma sería que tenemos que considerar una intubación completamente difícil, como una intubación de urgencia, de secuencia rápida, de máxima oxigenación, peri-intubación, que puede tener lesión cervical asociada con una contractura cervical importante, que en ocasiones se habla de que las contracturas cervicales severas pueden mantener alineadas las estructuras, que yo cuando administro un relajante muscular y al hacer la maniobra del cascanueces, ese que le mueve luego la cabeza para hacer la intubación, en ese momento la contractura puede ceder por efecto del relajante y desestabilizar los niveles de lesión cervical. Y entonces la lesión neurológica se puede prolongar. Ahí hay la parte de evaluación inicial, ya lo estuvimos revisando el primer día y hace rato lo mencionamos, tubos y en todos los orificios. Nunca pongan una sonda en la nariz, ni para abordar la tráquea, ni para abordar el estómago. ¿Por qué? Porque nos podemos hacer famosos teniendo una sonda dentro del parénquima cerebral, completamente contraindicada en sospecha de lesión craneal de piso medio. Dicen, pero ¿cómo podemos saber si en el momento que vamos a abordar al paciente si vamos a determinar una lesión de piso medio? Clínicamente lo podemos valorar, nos van a explicar cómo, y con medios de diagnóstico radiológico o de resonancia o tomografía, pero en tanto, pues vamos a hacer prevención, no administremos sondas a través de esa vía. El niño, ¿qué pasa con el trauma craneal y del complejo maxilofacial en pediatría? Pues obviamente todos los pacientes pediátricos son en base, dice, el mecanismo de lesión en el niño es de acuerdo e inherente a sus actividades. ¿Cuáles son sus actividades diarias? Solamente vivir, a consecuencia de los deportes, de la violencia intrafamiliar o la violencia entre compañeros, ahora famosos juegos ¿cómo se llama?, de aprovechamiento. Antes decían en la escuela cuando uno estaba chiquito, tengo un compañerito que es bien aprovechado. No, ahora dicen, tengo un compañerito que es practicante del violín, ¿no? Entonces ahí cambia la mecánica, pero la situación es la misma. En el tráfico, porque los traemos sin cinturón de seguridad o los llevamos en el asiento delantero. Los llevamos al trabajo cuando el niño debe estar en la escuela o en su casa. Otros hablan de violencia familiar, de intentos de suicidio, un niño que intenta suicidarse, caídas de literas, choques entre compañeritos, y es cierto, dice que como se va disminuyendo el tamaño de la cabeza del niño ya conforme va avanzando en el grado de curso de primaria, y ya se van evitando las colisiones con otras personas. Además ya las colisiones, como van creciendo en tamaño, en edad, ya es prácticamente con una sola. Pero ¿qué tenemos que tener en consideración? Los pacientes pediátricos son un reto, imagínense ahora con traumatismo craneoencefálico y lesión del complejo cráneo maxilofacial. Mayor riesgo de hipotermia. Al parecer la tensión arterial no se ve tan afectada como en comparación con el adulto. Tiene una descompensación rápida y grave. Es con un portador de dilatación gástrica por aerofagia. El trauma torácico puede transcurrir sin signos aparentes. Y se habla de la elasticidad de las estructuras craneales que permiten la acumulación de volumen peligroso dentro de la estructura de la bóveda hemorrágica, que le puede llevar inclusive al paro súbito. La obstrucción de las vías aéreas es más severa, la dificultad diagnóstica y de manejo, se neumatizan los senos paranasales y pueden ser de dificultad diagnóstica y provocan mayor inestabilidad por el complejo facial. ¿Y qué requiere el paciente? Cirugía temprana, oportuna. No es válido que haya un hospital en el que se retarda la atención de un niño con trauma craneal. Bueno, para nadie, pues. A manera de resumen, le agregué ahí al título completo, trauma del complejo cráneo maxilofacial y cervical. Tenemos que tener siempre en consideración esa valoración. Podemos prevenirlo, obviamente con promoción de la salud,
Ojalá y que ya cuando terminemos el curso de trauma correspondiente a este año, regulemos los límites de la velocidad, manejemos no bajo los efectos de drogas o influjos de alcohol, utilizar las protecciones deportivas, los cascos de traslado. Ahora cada vez es más frecuente que ustedes vean en las calles de la ciudad mayor número de ocupantes de motocicletas. Hay motocicletas así de esas minis pequeñitas que llevan hasta 4 ocupantes y en medio llevan un niño, uno sin casco o el casco lo llevan en el codo. Todo ese tipo de situaciones que es donde podemos incidir es la parte de la cultura de la prevención. La mejora de las carreteras obviamente pues nos va a tocar cuando lleguemos a algún puesto de toma de decisiones colectivas, mejorar la seguridad pública, pero también garantizar la disposición y la actitud de vivir en armonía. Como conclusión, el traumatismo craneoencefálico se presenta en el 100% de los pacientes con politrauma, que el tiempo de atención, de evaluación y de tratamiento quirúrgico es factor pronóstico, que se tiene que limitar la lesión secundaria o evitar en lo posible. Por eso se habla de la atención inicial rápida del paciente con politrauma de 2 a 3 minutos y tomar decisión rápida de traslado. El manejo tiene que ser individualizado, oportuno, protocolizado y sistemático, con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados para limitar complicaciones y secuelas y restablecer el estado de salud. ¿Para qué funciona o para qué sirve un anestesiólogo en una entidad hospitalaria dentro de un quirófano? Solamente para garantizar perfusión tisular y oxigenación celular. Nada más, para eso nos pagan. ¿Será que en el paciente politraumatizado, afecto de este tipo de lesiones, tendríamos que basarnos en la medicina basada en la realidad no protocolizada? Depende de la preparación de cada uno de nosotros. Los hombres debieran saber, y las mujeres también, no es exclusión, que del cerebro y de ninguna parte más se tiene la dicha, el deleite, la risa y las bromas, así como las penas. Un escrito hipocrático. Y yo les pregunto y les dejo de tarea. Al principio mencionábamos el trauma como problema de salud. Y después del bicentenario, ¿qué? Gracias.